se haga de la noche al día. Y frente a eso tenemos a un gobierno que, digamos, sin ningún complejo, ahonda en ese tipo de política, porque durante un par de días, cuando estalla la crisis ya sin remedio, dice que habría que plantearse cambiar de modelo, pero al cabo de 2 días ya dice que nada de eso y dice lo que le dicen los organismos internacionales y la Unión Europea y lo empieza a recortar todo a nivel social. Y entonces tenemos que el rey finalmente está desnudo. Yo creo que los movimientos sociales, o unos cuantos al menos, hemos tenido bastante ese imaginario de que en los 80 era más difícil porque había una idea de bienestar o de crecimiento económico, entonces ahí era muy difícil intervenir de forma crítica y convencer a la gente de que eso estaba mal, pero que cuando eso estallara la gente lo vería y reaccionaría, ¿no? Y sin embargo, eso ya claramente ha estallado, tenemos 5 millones de parados, tenemos cientos de miles de ejecuciones de hipotecarias, rescates bancarios, etcétera, y las movilizaciones son más que tibias, ¿no? Y entonces esto ahondo no para machacarnos, sino para pensar más en profundidad cómo intervenir ahí, ¿no? Porque creo que es el gran reto. Bueno, otra dificultad, pero que también es una cosa a pensar para luego poder hacer una acción en positivo, que nos encontramos con lo de los afectados por las hipotecas, es que todo esto ha ido acompañado también de unas políticas urbanas, pero no solo, también las políticas laborales, por ejemplo, han incentivado que se perdiera la relación con el territorio que había antes, ¿no? Entonces ahora la gente, cada vez lo menos frecuente es que alguien esté toda la vida en un barrio o en una ciudad. Cada vez más la gente se desplaza, se mueve por trabajo, por el precio de la vivienda. Yo he cambiado ya no sé cuántas veces de casa, ni me acuerdo. Me parece lo más normal del mundo cambiar de vivienda y por lo tanto de barrio e incluso de ciudad. Entonces, esa pérdida, bueno, eso puede tener valores positivos, ¿no? El hecho de moverse, conocer gente diferente, tal cual, pero también hace que pierdas, que sea mucho más difícil tener una comunidad cerca, ¿no? Una comunidad para cuando el día que estás hundido salir de casa y hablar con alguien, ¿no? O cuando estás muy jodido poderlo compartir, ver que el otro también lo está y organizarte y movilizarte. Entonces, esa desterritorialización pasa a ser un obstáculo también muy fuerte aquí. O sea, por ejemplo, en la Asamblea de Afectados por la Hipoteca nos llega uno de Hospitalet, otro de Sabadell, otro de Santa Coloma, otro. Entonces, claro, esa gente, tú le dices, no, la única manera es organizarnos, tal cual, pero esa gente no tiene dinero para pagarse el metro para venir a la Asamblea. No tiene un duro y encima le estás diciendo, está hundido en la miseria y le estás diciendo que organice su barrio donde no conocía ni Dios. Entonces, es realmente complicado intervenir ahí, ¿no? Entonces, claro, creo que en paralelo hay que trabajar eso. Pero, por ejemplo, también hay que recuperar la reapropiación del territorio, ¿no? Y ya no solo a través de la vivienda, sino sobre todo del espacio público o de equipamientos o de otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, otra cosa que en Barcelona estamos ensayando, alguna gente que venimos trabajando en temas urbanos, es recuperar las relaciones con el movimiento vecinal, ¿no? Un movimiento vecinal que fue fuertísimo en la transición, que luego, en partes por cooptaciones de la izquierda en el poder, en parte por los mismos tiempos, los 80 tal, en parte luego por envejecimiento de quien no estuvo ahí toda la vida, por varios motivos ha ido perdiendo fuerza, pero sigue habiendo ahí una estructura y sigue habiendo una gente con unos conocimientos y unas prácticas más que rescatables. Entonces estamos ensayando también cómo recuperar eso también como formas también de recuperar el territorio. Entonces, a punto de eso hago ahora, he explicado una experiencia bastante concreta y ahora hago un saltito para ir terminando ya, que seguro que tengo que ir terminando. Vale. Sobre el derecho a la ciudad habría mucho a hablar, pero por suerte tenemos aquí a Jordi Borja, que es quizás de las personas que más ha pensado en el tema y como vendrá él luego después, pues creo que así ya no tengo yo que decir nada. Pero sí que en diálogo también con alguna gente que tenemos la suerte que estamos en redes del derecho a la vivienda y a la ciudad, en diálogo con movimientos en Latinoamérica, que ahí los movimientos urbanos llevan mucho tiempo pensando y actuando y están más fuertes que aquí y también tienen el horizonte de lo posible bastante más abierto, también están bastante más jodidos en según qué aspectos, pero tienen el horizonte de lo posible más abierto y también están habiendo experiencias de gobiernos más o menos interesantes con todas sus contradicciones y límites. Pues en diálogo con lo que se está trabajando en América Latina, creo que hay algunos ejes que sí que son interesantes ir pensando cómo concretarlos y cómo convertirlos en líneas de acción, ya sea bajo el lema del derecho a la ciudad o sobre el que nos convenga, porque eso lo decimos últimamente cada vez más.
los conceptos no deben ser el fin, ¿no? Sino que deben ser herramientas. Entonces, la que sea más útil será la que acabemos utilizando, y yo creo que eso lo acabaremos descubriendo siempre en la acción. Pero líneas que tienen que ver con la vivienda, pero que van más allá de la vivienda, porque evidentemente eso no lo he dicho, pero todos los que hemos estado en el activismo del derecho a la vivienda, rápidamente te das cuenta que no puedes quedarte ahí, que el derecho a la vivienda tiene que ver con muchas otras cosas que pasan en la ciudad, y que aunque tengas derecho a la vivienda, si no tienes derecho al transporte, ni al trabajo, ni a la movilidad, ni a la sanidad, pues de nada te sirve el derecho a la vivienda, con lo cual la interdependencia de los derechos es algo que se impone muy rápidamente en cuanto haces una lucha por cualquiera de los derechos. Entonces, en esa línea, un aspecto sería el de la función social de la propiedad. De la propiedad, por ejemplo, inmobiliaria, pero también de la función social de la ciudad entera, ¿no? El límite de la propiedad privada debe ser su función social. Y para garantizar su función social, o sea, su función social quiere decir que la propiedad esté sirviendo para algo, pero que ese algo no puede ser cualquier cosa. O sea, especular no es función social, ¿no? Tiene que estar supeditada a los derechos fundamentales esa función. Entonces, y si esa función social es incumplida, es obligatorio actuar, ¿no? Como ciudadanos, ciudadanas, como sociedad, como lo que sea, es obligatorio actuar. La ocupación de viviendas vacías sería el ejemplo más clásico, pero pueden haber muchísimos otros. La huelga de metro creo que también puede serlo, y muchos otros ejemplos pueden haber. Un eje sería la función social, otro eje sería la democratización de la ciudad, de su gestión, pero no solo de su gestión, sino mucho más allá, ¿no? De su planeación, de su vivencia, de cómo proyectarla al futuro, de cómo transformarla, de cómo generar conflicto en ella, democratizar todos los aspectos de la ciudad, y eso da para mucho, pero ahora no entro. Y otra que me parece interesante, que aquí está menos presente y en América Latina en cambio está mucho más por varios motivos, pero que creo que es interesante tenerla para dialogar con ella, que allí lo llaman producción social del hábitat, ¿no? Y producción social del hábitat, por ejemplo, en América Latina, muy concretamente, es en las grandes ciudades, ¿no? Que ha habido un proceso de urbanización brutal en América Latina, como también lo hubo aquí. Y entonces las ciudades han crecido muy rápido, y como aquí tuvimos grandes fenómenos de chabolismo, allí también, ¿no? Entonces la ciudad informal en algunas ciudades supera la formal. Sin embargo, la informal no sale en los mapas, ni siquiera. Y no, evidentemente no tiene servicios, no tiene alcantarillado, no tiene luz, no tiene agua, etcétera, etcétera. Y cuando hay una gran tormenta, pues muere población, etcétera. Entonces, pero también también desde el discurso oficial se acaba tratando a toda esa producción informal en bloque, se la criminaliza y se la considera una mala ciudad, una ciudad no deseable. Sin embargo, en esa ciudad informal hay muchas experiencias maravillosas que son muchísimo mejores que otras construcciones que son formales, ¿no? Y que se hacen con arquitectos, con recursos públicos, etcétera. Hay viviendas maravillosas que hace la gente con sus propios materiales y que tienen mucha más zona verde, más espacios comunes y donde se vive mucho mejor que en otros espacios de la ciudad que se consideran formales, ¿no? O sea, no toda esa informalidad es mala, hay mucha buena. Entonces, eso lo han empezado a reflexionar y a elaborar. 1 minuto y medio es imposible, mejor dime nada. Y no, ya terminó. Y entonces, a partir de ahí están pensando en esto que llaman producción social del hábitat, en revalorizarlo y en exigir a la administración que reconozca eso, no que les recoloque, que haga demoliciones masivas y les recoloque en un rascacielos, sino que reconozca lo que se ha producido socialmente y que se valorice, ¿no? Y eso me parece muy interesante. Aquí ahora ese fenómeno no existe mucho, pero creo que tiene que existir, quizás no tanto con construcción, porque ahora España está devastadamente construida, pero habrá que reconstruir algunas cosas que son totalmente intolerables y son la antítesis de la vida y de una vida buena aún más, pero sí que enlaza con algunas experiencias, por ejemplo Marinaleda, ¿no? Que ahora vendrá, donde hay autoproducción, y con experiencias de cooperativismo que aquí existieron, que la dictadura arrasó y que creo que ahora el tema del cooperativismo es algo que hay que recuperar, no cualquier cooperativismo, sino el cooperativismo basado en la cesión de uso, y sobre todo cooperativismo no solo como una forma de acceso a la vivienda, sino como una forma de intervenir y de producir hábitat, ¿no? Y de producir ciudad. Y por ejemplo, en Olot, que es una pequeña población en Cataluña,
han decidido hacer una experiencia así, han pedido a una cooperativa que se llama Sostra Civic, que impulsa el cooperativismo en régimen de cesión de uso. Tenían un centro que estaba degradado y que había que recuperarlo, y hay además necesidad de vivienda para la población. Entonces, en lugar de tratar esto por separado, lo tratan junto e invitan a esta cooperativa a que haga un proyecto de cooperativismo en régimen de cesión de uso. Y esta cooperativa lo que impulsa son verdaderos valores cooperativistas, es decir, que los cooperativistas funcionan